Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase del módulo de habilidades directivas. Vamos a hablar sobre problemas y solución de problemas mediante la toma de decisiones. Entonces, me permito compartir este apoyo audiovisual para la clase del día de hoy. Análisis de problemas y toma de decisiones. Parte de nuestra función como agentes públicos, agentes de cambio, es identificar y solucionar problemas mediante la toma de decisiones. Entonces, iniciamos con algunas definiciones básicas. Primero, ¿qué es un problema? Ya en la clase anterior hablamos un poquito que un problema es algo que debemos de cambiar, algo que hay que modificar. Esta es la definición de la Real Academia de la Lengua. Es una cuestión discutible que hay que resolver. Y resalto dos palabras, lo discutible y la resolución. La resolución, no hay mucho que abundar de ella, un problema se tiene que resolver. Es decir, darle un cauce, darle un entendimiento, cambiar la situación por otra situación. Y enfatizo el discutible. Porque lo que es problema para mí probablemente no sea problema para ti. Y empieza una discusión en qué es realmente el problema. No pudiéramos tener un consenso universal de que esto es un problema. La perspectiva de cada individuo, de cada grupo social, de cada organización, de cada actor, hace que el problema se vea diferente por cada uno de ellos. Pero finalmente, todo aquel que percibe un problema espera una solución, una resolución del problema. Pues quedémonos con esto. Problema es algo que yo percibo que hay que resolver. Pero mi percepción de lo que hay que resolver puede ser distinta a la de otra persona u otro organismo. Sí, tenemos una situación A y queremos pasar a una situación B, donde en la situación A no hay una conformidad, no nos gusta esa situación A y queremos pasar a una solución B que haya la conformidad. La solución del problema es cómo brinco de situación A a situación B. Y quiero especificarlo. Solucionar el problema es lo que hay que hacer para cambiar de situación. En muchas ocasiones, principalmente en el sector público, cometemos el error de comunicar la solución y creemos que la solución es lo que hicimos y no el contraste entre la situación A y la situación B. Repartimos miles de becas a los jóvenes. Bueno, ¿cuál es el problema a resolver? La deserción escolar. Bueno, la deserción escolar estaba en este nivel, ahora está en este nivel. Para ello, repartimos becas escolares. Es decir, hay que diferenciar entre lo que se hace y las dos situaciones a modificar, donde obviamente la situación A es una situación donde no hay conformidad y la situación B es donde sí hay conformidad. Identificados estos elementos, situación A, situación B, no conforme y conforme, y la solución, es decir, lo que hacemos para transitar de una situación a otra, tenemos un bosquejo general del problema. Ahora, un problema social es ese problema que no es particular, no es de un individuo, sino es de un colectivo. Y aquí es importante distinguir entre los problemas individuales o personales o los problemas de la sociedad. ¿Qué pasa cuando muchos individuos tienen problemas comunes? Pues se vuelve un problema social. O cuando una minoría de un grupo social tiene problemas, son problemas de esa minoría, no de todo el grupo social. Y es importante distinguir que el problema es social o cuando es individual. En ocasiones llevamos problemas individuales a un contexto social o problemas sociales los queremos resolver desde el contexto individual. Distinguen bien que un problema social es cuando implica al colectivo, al grupo social que está integrado como tal, ya sea en la situación A, en la situación B o en la solución, no necesariamente en los tres elementos. Entonces tenemos un escenario A, una situación A,
y queremos pasar a una situación B. Me voy a auxiliar de este diagrama que no viene en su material, pero que uso mucho en asuntos de política pública. En el escenario A hay un grupo social que está participando. Ese grupo social pues espera una solución en el escenario B. Puede ser o no el mismo grupo social. Puede ser que el grupo social que goce del escenario B sea distinto al del escenario A. Pero es importante identificar cuáles son los grupos sociales en los dos escenarios. Al centro, en los dos extremos, la parte central, tengo unos ejes cartesianos, que es el análisis de actores. Es decir, en este escenario A hay actores alrededor de ese problema, o en torno a ese problema, o dentro de ese problema. Más adelante vamos a ver cómo graficar los actores que participan en ese escenario A. Y esos actores en un escenario B, pues cómo se van moviendo. Si ven ahí, el acomodo de los puntitos es distinto del escenario A al escenario B. Es decir, el grupo social varía, los actores varían en quiénes son y en su participación, y el escenario en conjunto varía. Pero en la parte superior tengo los equipos políticos. En un escenario A tengo un equipo político, en el escenario B tengo otro equipo político. Necesariamente, al atender un problema y pasar de un escenario a otro, el equipo político se va a modificar, se va a fortalecer, se va a debilitar, se va a enriquecer, se va a disgregar. Hay una modificación en el grupo político. Es decir, para pasar del escenario A al escenario B, hay una gestión política. Hay movimientos en el equipo político que está gestionando ese problema. También hay una operación política en el movimiento de los actores del escenario A al escenario B. Y hay una intervención pública, de política pública, para que el grupo social del escenario A perciba y goce, o perciba o goce, un escenario distinto en el escenario B. Es decir, tengo gestión política, la gestión de mi equipo político, operación política y intervención pública. Muy importante, pongo dos barras en la parte superior y la parte inferior. En la parte inferior, obviamente todo ese cambio de escenarios tiene que ver con territorio, con el operativo tierra, tiene que palparse a nivel de cancha. Y en la parte superior, a nivel aire, debe haber una estrategia de comunicación donde se permita identificar los cambios en los escenarios. Son las dos cosas que arropan la solución del problema, la parte territorial y la parte de comunicación. Y para lograr este cambio de escenario A a escenario B, en el equipo político, en el involucramiento, participación de actores y en el grupo social, en territorio y en comunicación, tiene que haber una planeación integral. Y esa planeación integral pasa por todo eso. Pasa por definir claramente mi escenario A y claramente mi escenario B. Y la forma en que voy a transitar del escenario A al escenario B. ¿Y esto para qué? Pues los políticos, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven los políticos? Para resolver problemas. Resolver un problema es pasar de un escenario A, donde hay una no conformidad, a un escenario B, donde hay una conformidad. Entonces, es importante entender que la función del actor político, de la función pública, es eso, es cambiarte de uno a otro, moverte de un escenario a otro. Esa es la función de los políticos, resolver problemas. Segunda parte, para poder resolver el problema, para transitar del escenario A o 1 al escenario B o 2, es importante tener claro el problema. Y en la clase anterior dimos algunas ideas generales de cómo identificar un problema. Voy a apuntar rápidamente en algunos de estos. Tenemos una situación con problema y queremos pasar a una situación donde no hay un problema. De un escenario A a un escenario B. Para eso hay que hacer algo. A eso le vamos a llamar solución. Lo que voy a hacer para pasar de un lado a otro. Y otro elemento importante es el efecto.
¿Qué ocurre cuando paso del problema al no problema? ¿Qué consecuencias hay alrededor de? Y el impacto, eso cómo impacta en mi estrategia. Y vamos desglosando uno a uno los elementos. Primero hay que entender el problema. Hay que entender qué es lo que hoy es un problema y qué es lo que queremos que no sea un problema. En ocasiones nos vamos a la tarea de querer solucionar el problema y no contrastamos los dos escenarios. Es importante el contraste de escenarios. Situación A, situación B. Situación con problema, situación sin problema. Y esa definición de esa diferenciación de escenarios es el entendimiento del problema. Primer paso, entender el problema. Segundo paso, entender el efecto. ¿Qué pasa si ese problema deja de ser problema? ¿Qué efectos hay alrededor del grupo social y de los actores políticos y los actores circundantes en torno al problema? ¿Cuál es el efecto que se produce con la solución de ese problema? Y lo siguiente es, ¿qué vamos a hacer para transitar del escenario A al escenario B? Más adelante abundaré en eso, que es diseñar, elegir, implementar la solución. ¿Qué voy a hacer? Y finalmente, ¿cuál es el impacto que produce en el grupo social y el grupo político? Entender el impacto y comunicarlo, capitalizarlo. Huevo que no se cacarea es como si no se hubiera puesto. Pues repito los elementos: problema, no problema. El efecto de esa solución y cómo eso lo vamos a comunicar, cómo lo vamos a difundir e impactar y tener clara la solución. Muy importante diferenciar los elementos. En ocasiones comunicamos la solución sin comunicar el efecto, o comunicamos el no problema sin comunicar el problema. O únicamente nos enfocamos en el problema y no visualizamos la situación sin problema. No descuidar cada elemento. Problema, no problema, solución, lo que se va a hacer, el efecto de eso y el impacto de lo que se está haciendo. Y no confundir los elementos. La narrativa, lo que voy a comunicar, ¿qué va a hacer? ¿Voy a comunicar la solución? ¿Voy a comunicar el problema? ¿Voy a comunicar el no problema o voy a comunicar el efecto? En resumen, debo comunicar todo, pero debo darle énfasis en algo. Y el énfasis está en el efecto. Oye, antes estábamos así, ahora estamos así. Se logró esto. ¿Por qué? Porque hicimos esto. Repito, en el sector público tenemos la mala costumbre de comunicar las acciones, no los resultados, de no contrastar los escenarios, de no comunicar el problema y el no problema, de no comunicar los efectos. Se repartieron miles de despensas. Bueno, ¿y eso qué? ¿Para qué sirvió? ¿Qué problema se solucionó? ¿De qué escenario a qué escenario nos movimos? Ejercimos miles de millones de pesos. ¿Y eso qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el no problema? ¿Cuál es el efecto que eso produce? Y claro, hay que comunicar la solución. La narrativa es eso, escribir la historia alrededor de un cambio de escenarios. Estamos así, antes estábamos así. Eso produjo que este grupo ahora tenga este contexto. ¿Por qué? Porque hicimos esto. Y en la narrativa es muy importante el héroe y el villano. El héroe y el villano. ¿Quién es el malo de la película? ¿Quién es el bueno de la película? ¿Y cuál es nuestra participación en esa historia? ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son los buenos? ¿Y qué hacemos en eso? No llamarnos los buenos y llamarnos los malos, sino decir, yo como actor solucionador de este problema, estoy haciendo eso para que los buenos estén mejor y los malos no estén. Es un error de narrativa asumirme como el bueno y descalificar al otro como malo. A algunos les funciona, pero la narrativa va en esa historia, de una situación con problema a una situación sin problema, con un efecto, un impacto, porque se hizo algo. Y en ese cuento, en esa historia, hay héroes y villanos. Porque en ocasiones a los villanos los hacemos héroes, o a los héroes los hacemos menos. Es importante construir bien nuestra historia para que tenga ese sustento y ese contexto.
Tipos de problemas. Voy a hablar, tampoco viene el material, pero quise poner esta clasificación que me gusta mucho al momento de identificar el problema. Recuerden, situación A, situación B. ¿Cuál es el origen o la causa principal del problema? ¿Es un tema de carencia? ¿Es un tema de que hace falta algo o de que sobra algo? Que también es una carencia contraria. El problema es que no se tiene algo o que se tiene algo que no se tiene. El origen es la expectativa. No, el problema no es que no lo tenga. El problema es que yo espero algo distinto. Es un problema de expectativa. O puede ser un problema de percepción. Pues en realidad no hay ese contraste de escenarios. Los actores perciben que lo hay, pero no lo hay. Entonces, ¿es un problema de carencia o de exceso? ¿Es un problema de esperanza? ¿O es un problema de percepción? Muchas veces queremos resolver problemas de percepción con acciones de carencia o queremos resolver acciones de expectativa únicamente con percepción. No, hay que tener claramente el problema. Carencia, expectativa o percepción. La temporalidad del problema. ¿Es un problema del pasado o una secuela? ¿Es un problema que está incidiendo ahora, pero el problema tuvo origen antes? ¿Es un problema presente, latente, que ahora estamos viviendo? ¿Es un problema que percibimos que va a ocurrir en el futuro? ¿O es un problema pues, que no tiene temporalidad, que no está en el tiempo? Entonces no existe. Entonces, el problema que estamos atendiendo, ¿cuál es su temporalidad? ¿Viene del pasado? ¿Está presente? ¿O es un problema que va a ocurrir? En ocasiones vemos un problema que ya ocurrió como un problema, ¿no? Eso ya ocurrió, ya sucedió, los efectos están, no podemos hacer nada. Es una secuela. O es un problema que vivimos, o es un problema que se va a enfrentar en el futuro que queremos solucionar ahora. A lo mejor podemos solucionarlo después ahora, pero hay que ver cuándo es el problema. Y el tipo de solución del problema. El problema se puede solucionar totalmente o parcialmente, o es un problema que no se puede solucionar. Tema de la corrupción. Es un tema sin solución, con solución total o parcial. En mi opinión, es una solución parcial. Hay que hacer una gestión del fenómeno de la corrupción. No la vas a erradicar por decreto porque ahora llegué yo. Pero tampoco vas a decir eso no se puede arreglar. Vas a ir resolviendo parcialmente ese problema hasta que tenga niveles aceptables. La solución es temporal o definitiva. Es una aspirinita que te arregla el problema temporalmente o es una solución que te va a eliminar el problema de raíz. La solución es directamente al problema o la solución es a lo que está alrededor del problema, pero realmente no estamos resolviendo el problema. O es una solución mixta. Estoy atendiendo el problema y estoy atendiendo lo paralelo al problema, lo satélite al problema. Y el tipo de solución es una solución que se va a percibir, que se va a recibir y si yo puedo recibir la solución y no percibirla, o puedo percibirla o no recibirla, o percibirla y recibirla. Entonces, es importante al momento de plantear tu problema, identifiques el origen, la temporalidad y el tipo de solución que pretendes abordar al problema. Este diagramita es el famoso árbol de problemas. Tampoco no viene el material, pero yo aconsejo mucho indagar al respecto. Es una herramienta de planeación de política pública muy usada, la cual te permite identificar la causa raíz del problema. Es decir, tú graficas un problema. Tardo mucho tiempo, la gente tarda mucho tiempo en ir a trabajar. Y te va hacia abajo. ¿Por qué tarda mucho tiempo en ir a trabajar? Porque los lugares de trabajo no están acompasados a la vivienda, porque están saturadas las vías, porque no hay transporte público. Okay. ¿Por qué están saturadas las vías? Porque hay muchos autos, o porque las calles están angostas, o porque hay muchos baches. ¿Por qué hay muchos baches? Porque no se da mantenimiento. Y vas buscando causas a causas, te vas hacia abajo, tratando de encontrar el origen del problema. Y te vas hacia arriba. La gente tarda mucho en llegar al trabajo. ¿Eso qué consecuencia tiene? Poco tiempo de convivencia familiar.
consecuencia de eso, desunión familiar, violencia familiar. Y te vas hacia arriba y vas encontrando los efectos de... Finalmente armas un árbol donde tienes muchas causas y muchos efectos. Aunque la literatura clásica dice que hay que identificar un problema central, la literatura más actual te dice, no tienes que identificar un problema central, tienes que identificar la relación causa-efecto entre problemas y soluciones. Y una vez que tengas un mapa amplio, enorme, donde tengas identificados muchos problemas, hay que analizar por dónde lo atendemos. No siempre hay que atender el problema central. A lo mejor la solución más factible, de mejor impacto posible, más rentable, es solucionar solamente una de las ramas o solucionar algo arriba o algo abajo. La solución del problema implica la toma de decisiones, pero para eso hay que tener claramente dibujado el árbol de problemas. Consejos, ¿dónde podemos aprender árboles de problemas? El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en su página tiene muchos cursos de matriz de marco lógico de árbol de problemas. Les aconsejo tomar algún curso breve en el cual podamos ir aprendiendo a utilizar esta herramienta que es el árbol de problemas. Bueno, aquí está otra gráfica de lo que veíamos. Ya que tengo mapeado mis problemas, identifico de todos mis problemas, ¿cuál voy a atender? El del medio, el de abajo. ¿Y cuál voy a atender? Primero, el que se pueda. Y segundo, el que me dé mayor rentabilidad. Aquel que me arregle un trecho largo. Si es un problemita de lado, pues a lo mejor nos vamos a desgastar y no vamos a encontrar. Entonces, el tenerlo mapeado me permite identificar esa culebra de solución, como le llaman a la víbora de soluciones. Si atiendo el problema que está en el centro abajo, me va a solucionar 7, 8 problemas en un solo caminito. En cambio, si arreglo un problemita de al lado, pues no va a tener el impacto que pudiera. Entonces, debo considerar al momento de solucionar mi víbora de la solución, mi camino, mi path de solución del problema, aquel que tenga mucho impacto y que además se pueda. Porque a veces el que tiene mucho impacto es difícil o complicado atenderlo. Segunda parte, ya identifiqué claramente mi problema, tengo claro causas, efectos, el tipo de problema, ahora tengo que analizar los actores. Tengo que identificar qué personajes, personas, organizaciones, grupos sociales de interés, etcétera, participan en torno al problema. Y pueden ser internos, externos o mixtos. Pueden ser actores visibles o ocultos. Sabes que hay un actor aquí oculto externo, hay un actor oculto interno o muy visible. Entonces identifico mis actores. Hago la relación de los actores. Y los califico en apoyadores, inhibidores o indiferentes. Hace un momento les comentaba que los tenemos en un eje cartesiano. En el eje de las X, grafico pues, qué tanto van a apoyar. Si va a ser muy apoyador o va a ser un cuate que va a ser indiferente, que no se va a meter. Y en el eje de las Y, grafico su nivel de participación. Si va a ser alta participación o baja participación. Y en ese eje cartesiano, participación y el nivel de participación, si va a apoyar o a obstaculizar, pues tengo mi gráfica. Obviamente en el primer cuadrante tengo los que van a apoyar con alta participación. Tengo que ayudarme de ellos. Pero en el otro lado tengo los que van a participar mucho pero van a estar en contra. En el otro cuadrante tengo los que ni participan y son indiferentes. Y en otro, los que son indiferentes pero apoyan. Entonces lo que tengo que hacer es hacer mi estrategia de cómo ver los actores. Ver a quién le voy a subir o a bajar la participación y a quién voy a cambiar en su nivel de apoyador o obstaculizador. Es análisis de actores, un buen mapa de actores que me permite ver cómo voy a mover esos actores en la atención del problema. Repito, la atención del problema no solo es cambiar de la situación A a la situación B en cuanto al grupo social, es en cuanto a los actores y en cuanto al grupo político que está participando en la atención del problema. Con toda esa información, tengo claro el problema.
el tipo de problema, las causas y efectos del problema, el escenario A, el escenario B. Ahora sí puedo plantear el impacto que va a producir el cambio de eso. Ahora sí tengo que decidir qué voy a hacer y qué voy a solucionar. Y esa toma de decisiones es la cotidianidad en la atención del problema. Y la toma de decisiones va en cuanto a los actores, en cuanto al grupo social, en cuanto a lo que voy a hacer, a la gestión pública para atender el problema y en cuanto a la comunicación de la atención del problema. Tomar decisiones es optar el camino para resolver un problema. En la función pública, todos los días resolvemos problemas y todos los días optamos por caminos. Y la única certeza que tenemos en la decisión, en la toma de decisiones, es que nos vamos a equivocar. Es que nuestra decisión va a ir acompañada de errores. Cuando tomamos la decisión, pues sí, consideramos que es una decisión óptima, creemos que puede ser lo mejor. Pero la realidad nos empieza a mostrar pues que no es tan así y que tenemos que empezar a moverlo poco a poco. Esa capacidad de identificar el error del problema nos permite ir optando día a día por el camino para resolver el problema. Pero teniendo claro nuestros escenarios. Quiero pasar de aquí a pasar de acá. Puede ser que mi toma de decisiones me lleve a cambiar inclusive de escenario. Pero lo importante es eso. ¿Qué camino voy a tomar para tomar mis decisiones? Y el primer factor importantísimo en la toma de decisiones es el costo-beneficio. ¿Cuánto me va a costar y cuánto voy a ganar en la atención de ese problema? En política pública están los estudios de costo-beneficio. Los pongo como un ejemplo de econometría que nos pueden ayudar a entender el concepto y aplicarlo a nuestra situación diaria. Y parte de una idealización. Siempre son mayores las necesidades que los recursos. Es decir, los recursos son limitados, las necesidades son amplias. Entonces tengo que tomar la decisión de dónde emplear mejor mis recursos. Igual, siempre hay más problemas que posibilidades de solución. Debo entender cómo aplico mis recursos para atender esos problemas. Y el costo-beneficio lo que hace es cuál sería el beneficio de este problema y cuál sería el costo. Y se cuantifica como si fuera una empresa. Ingresos y egresos. Pues el beneficio es el ingreso. Si hacemos esta carretera que va a unir la población A como la población B, ¿cuál va a ser el beneficio? Van a disminuir los accidentes, vas a reducir el tiempo de tránsito y eso lo cuantificas en números, en pesos. ¿Sabes qué? Si vas a reducir el tiempo de traslado de 6 horas a 5 horas y pasan tantos vehículos y tanto, pues el ahorro va a ser en tanto. Se ahorra en gasolina, en neumáticos, en tiempo. El tiempo de la gente también le da un valor. Entonces, el ahorro de la comunidad va a ser esto. Bueno, ¿y cuánto cuesta hacer la carretera? Tanto. Y a veces te das cuenta pues que los costos no llevan a los beneficios. Oye, vamos a hacer esta carretera, pero nada más pasan 10 carros. Y esos 10 carros se van a ahorrar 1 hora y pasan una vez al mes. Se van a ahorrar 10 horas al mes. Eso en gasolina, en tiempo es tanto. Y la carretera nos va a costar 40 veces más. Pues a lo mejor no está rentable hacer esa carretera. Deberíamos mejor destinar el recurso a otro proyecto que me dé mayor rentabilidad. Y la rentabilidad es eso. ¿Cuánto le invierto y cuánto obtengo? En un problema social, económico, también se puede calcular el costo-beneficio. Vamos a hacer un programa de atención a la desnutrición. ¿Cuánto le vamos a invertir? Recursos públicos. ¿Y cuánto es el beneficio que va a tener la sociedad? ¿No? Pues los niños, se va a disminuir la tasa de enfermedades, se va a morir menos gente, van a crecer más sanos, van a tener mejores capacidades cognitivas y con eso valoras qué tanto hacer una cosa u otra. El costo-beneficio, desde lo econométrico hasta lo muy cualitativo, siempre hay que tenerlo en cuenta. Vamos a solucionar un problema de agua potable en mi municipio. Hay 3 alternativas. ¿Cuánto cuesta cada uno? ¿Cuáles son los beneficios? Y con la visualización de los indicadores, de esas métricas, pues podemos tomar mejor la decisión. Muy importante, antes de tomar una decisión, analice el costo y beneficio. Obviamente con la información que tengas para poder tomar esa decisión. Muchas veces lo hacemos de manera intuitiva, pero hay que tener ese soporte
técnico que te permita tomar la decisión intuitiva del costo-beneficio. ¿Cómo se toman las decisiones? 1, identifico el problema. Tengo claro el problema con los pasos que ya vimos. Planteo escenarios, planteo posibles soluciones. Varias. 1, 2, 3, 4. Tengo la información de esos escenarios. Fortalezco información, fortalezco hipótesis. Veo costos, beneficios, participación de actores, factibilidad, impacto, nivel de comunicación. Y con todos los elementos determino la mejor solución. Puede ser que mi solución no sea la más eficiente, a lo mejor no es la que me cuesta menos, pero va a generar el mayor impacto, o va a ser percibida de otra forma, o va a tener menos obstáculos los actores. Entonces, considera todo eso: actores, equipo político, factibilidad de la solución y la diferenciación de escenarios y el efecto de esa solución. Con todo eso, determina en tu opinión cuál es el mejor camino. Y esa determinación, esa decisión de si es A o es B, es intuitiva, soportada con información. Entonces es importante que tú, como tomador de decisiones, tengas esa información en blanco y negro, la analices y entonces determines en función de qué, de la experiencia, del feeling. Porque es tan compleja y tan multifactorial la información y el análisis que hay que tomar decisiones intuitivas con información de soporte. No al revés. Al revés. A veces tomamos decisiones muy soportadas porque creemos que es así. O tomamos decisiones muy intuitivas en soporte. O únicamente tomamos decisión en función de un número, pero no tomamos ese feeling, ese análisis del contexto alrededor. Cuando usamos el feeling es porque estamos dejando de lado pues, algunos elementos del análisis. Una vez determinada tu decisión, el siguiente paso muy importante es identificar los errores de la decisión. La decisión tiene errores a partir del momento en que se toma. Antes no. Ya decidí y seguramente a partir de este momento ya hay errores en mi decisión, porque es una decisión de prospectiva. Debo tener la capacidad de analizar qué está saliendo mal. ¿Qué está saliendo mal en el cambio de escenarios, en la participación de actores, en el modelado del grupo político, en la implementación de la solución, sus costos, sus tiempos, sus responsables? Y esas desviaciones en la solución, en el cambio de escenarios, en los actores y en la percepción, lo que estoy comunicando, me van a permitir replantear esa atención de problema. Muchas veces únicamente nos enfocamos en identificar errores de ejecución y no de comunicación, o no de actores, o no de la participación política. Es importante todo. El escenario se compone de la percepción del grupo social, los actores que participan, la participación política y el contexto alrededor de él. Y poder replantear eso. Y el ciclo de decisión debe tener de manera constante 3 elementos. La comunicación. Debes comunicar tu decisión, sus riesgos, sus contextos, sus soluciones, de manera permanente. No comunicar la toma de decisiones es una mala práctica de la gestión pública. Y la comunicación tiene que ser empática, directa, oportuna y precisa. A veces emprendemos acciones y no diseñamos el mecanismo de comunicación de la acción pública. La supervisión, el verificar que nuestra decisión se esté ejecutando conforme a lo que deseamos y que el efecto de esa decisión sea conforme a lo esperado. Y muy importante, el enseñar. En la toma de decisiones se enseña todo el día al grupo sobre el que se decidió del efecto, la importancia y las consecuencias de esa toma de decisiones. ¿Qué distinto a comunicar? Comunicar es emitir el mensaje para que sea percibido con otro y te lo regrese. Enseñar es habilitar al grupo social a que empiece a determinar la solución de sus problemas. Una atención o gestión de problemas que no tiene el componente didáctico de enseñar al grupo va a generar una dependencia y un desgaste del tomador de decisiones.
Va a estar el tomador de decisiones decidiendo todos los días, porque no enseñó a tomar decisiones al que debe tomar decisiones. Es muy importante comunicar, supervisar y enseñar, el CS, en el ciclo de la decisión. Yo terminaría esta clase del día de hoy con un breve comentario sobre lo que son los problemas y las decisiones. La función pública consiste en identificar problemas, atender problemas y decidir para modificar escenarios, todos los días, en todo contexto. Y esa acción de visualizar el problema que otros no ven, o percibir el problema que alguien ve, y poder atender esa modificación de escenarios mediante la toma de decisiones, implica muy importante la comunicación. Problema y toma de decisiones, si no está en el paraguas de la comunicación política, se convierte en un ejercicio burocrático, cansado y de pocos resultados. La rentabilidad de la atención de problemas y la toma de decisiones debe ir aparejada siempre a temas de comunicación política. Cuando analices tu árbol de problemas, cuantifique los problemas, sus causas, sus efectos, sus temporalidades, sus soluciones, los actores alrededor de eso, es muy importante que en el diseño consideres no solo lo que vas a hacer, los recursos, la supervisión y el seguimiento, cómo voy a mantener la comunicación en este sistema, Y muy importante, ya en la clase anterior lo veíamos, un problema es algo, situación A cambiar a la situación B, donde la A no es aceptada y la B sí. En cuanto te pase la situación B, va a haber una C y va a haber una constante identificación de problemas. No existe el escenario en que no hay problemas. Un problema te lleva a otro y a otro y a otro. Y esa cadencia y la atención de problemas es lo que genera la estabilidad en un sistema, cuando está resolviendo problemas de manera constante. No, pues ya lo hicimos, ya lo arreglamos. Sí, pero al haberlo arreglado, te generan otros problemas. Hay que atender el otro problema y no quedarte estancado. Esa constancia y la identificación, análisis y determinación de atención del problema es permanente. Hasta aquí termino mi intervención del día de hoy y no me resta más que escucharlos si hay preguntas o comentarios. Estoy a sus órdenes. Para todos aquellos que se conectaron después de la clase, ahí pueden, en la plataforma estoy atento a cualquier duda o inquietud para poder atenderlos y dejo mis datos en la pantalla para estar nuevamente a sus órdenes. No me resta más que agradecerles y estamos en contacto. Muchas gracias.